Este año de experiencia, estos meses de experiencia en la construcción de una agenda común, Nimber, nos ha permitido constatar lo que suponíamos, y es que hay muchos más puntos en común entre grandes protagonistas y tal vez los que no son tanto, la gente común que quiere una vida mejor, que aspira a una vida mejor. Hay más puntos de coincidencia que puntos de diferencia. Y lo vamos a escuchar ahora en este programa de cierre de Agenda Común del año 2023 para darle el pie al año 2024, con las intervenciones de Pedro Euse, dirigente de la CUTV, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, de Juan Barreto, dirigente político, un dirigente de izquierda, más allá de chavismo o no chavismo, y el periodista y también analista político y económico José Gregorio Yepes. ¿Cuáles son los elementos de esa agenda común, Nimber? Los hemos podido ir escuchando en el camino y esperemos que sea la base, el punto de partida para una construcción para el año 2024. Verdaderamente gratificante esta primera etapa del ejercicio de Agenda Común, Vanessa, además de compartirlo contigo. Ha sido una experiencia que en el medio del torbellino de una vuelta a la búsqueda de la repolarización en Venezuela, tratar de generar un espacio en donde podamos encontrar elementos en común en una agenda dispersa y que además también otros pretenden dispersar aún más. Creo que ha sido un ejercicio importante que esperamos y sabemos muy bien que los que lo han visto lo han disfrutado y que quienes no lo han disfrutado todavía lo disfruten. Aquí quedan los episodios, son 6 que hemos grabado hasta ahora y vamos a continuar el año que viene en una etapa de desarrollo con diversos invitados y con diversificación de temas, y también vamos a planificar la posibilidad de 1 o 2 encuentros más de este tipo que le vamos a mostrar el día de hoy en escenarios distintos. Ya incluso quienes participaron con nosotros en el evento anterior nos pidieron que lleváramos estas actividades a las comunidades, quizás a La Pastora, quizás, bueno, vamos a planificar cómo... Y ojalá al interior del país. Así es, cómo sacar a los invitados del estudio y también llevárnoslos a las comunidades para que podamos entonces hacer unas actividades mucho más amplias y de contacto con la gente. Hemos logrado una primera etapa, Vanessa. Estamos seguros que los retos van a ser aún mayores para el 2024, pero estamos convencidos de que hay muchos elementos en común, mucho más elementos en común que las divergencias que tratamos de aflorar y que tratamos de poner de primer nivel, y lo hemos encontrado especialmente, Vanessa, en el tema del respeto a la Constitución, sí, en donde todos se han puesto de acuerdo en que ese es un punto de agenda común, especialmente para el 2024. Gracias a quienes han confiado en nosotros, Nimber, no solamente quienes han hecho posible este proyecto, idea, como siempre lo digo públicamente, de Nimber, y la invitación, como siempre, agradecida por poder participar. Gracias a quienes han confiado en nosotros, entrevistados, los aliados y a quienes creen que de verdad podemos construir esta agenda común. Bueno, un 2024 que promete ser histórico, un hito dentro de la historia de Venezuela, por re o por fa, por evento electoral o por sucesos que vayan a generarse, y nosotros lo único que queremos es generar un grano de arena en el debate en función de los invitados que han pasado y pasarán por Agenda Común, para que en verdad podamos contribuir desde cualquier perspectiva a que el 2024 sea un próspero año 2024. Que así sea, Nimber. Muchas gracias. Igual, Vanessa. Entonces lo dejamos con nuestros invitados del día de hoy. Este acto se registró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en donde el decano Juan Carlos Api nos abrió las puertas al espacio del Aula 15 para poder desarrollar esta actividad. Vamos con los invitados y al final el cierre definitivo de este ciclo 2023. Bueno, muchas gracias al equipo que hace posible este interesantísimo programa, Agenda Común. Y bueno, efectivamente, nosotros consideramos desde la CUTV, desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y desde el partido en el que yo milito, el Partido Comunista de Venezuela, nosotros consideramos que efectivamente tenemos que construir una agenda común de la clase trabajadora. Y consideramos que para que esa agenda común debe ser el contenido que haga posible una amplia unidad de acción de todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna. No es que vamos a unirnos
los trabajadores y los sindicalistas que están en la oposición, solamente porque eso sería una director de estudios políticos y administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Adelante. Saludos. Por aquí. Bienvenido. Véngase por aquí. Si solamente unimos a los trabajadores y los sindicalistas que asumen una actitud, una política de oposición, sería una unidad parcial, limitada. Igualmente, si se unen solamente los trabajadores y los dirigentes sindicales que se identifican con el denominado proceso bolivariano, también sería una unidad parcial y no tendría la potencia suficiente como para producir cambios. Nosotros consideramos que es indispensable construir una poderosa fuerza del movimiento obrero y sindical venezolano que tenga la capacidad para derrotar la política económica y laboral que hoy en día se está aplicando. Pero también, y esto a partir de la defensa de los derechos laborales, sociales, económicos y culturales de la clase obrera y del pueblo trabajador. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque no es posible, desde nuestro punto de vista, lograr una agenda común con los sectores del gran capital, con los sectores que necesitan que el sistema capitalista se preserve. Esos sectores son contrarios a nuestros intereses, son contrarios a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros tenemos que crear una correlación de fuerzas en la sociedad que permita que todos los sectores sociales explotados y oprimidos en Venezuela tengan fuerza como para determinar el rumbo de la nación venezolana. Nosotros, en lo concreto, en cuanto a esto de la agenda común de la clase trabajadora, hemos expuesto unos 7 puntos pensando en lo que es la amplia unidad de acción de los trabajadores y trabajadoras. Esos 7 puntos son, y escuchando a la licenciada Ana Rosario, veo que coincidimos una vez más en algunos aspectos de lo que estamos analizando acá. El primer punto tiene que ser salarios y pensiones, porque efectivamente se ha destruido el valor de la fuerza de trabajo. Y eso ha sido para crear condiciones en Venezuela que le garanticen la máxima ganancia a los empresarios, a los factores del gran capital, al menor costo posible. Entonces, debilitar al Estado y propiciar condiciones propicias para que el capital obtenga la máxima ganancia con salarios destruidos. Y esto tiene que ver con lo que se viene imponiendo acá, y en otras ocasiones en el pasado se intentó imponer, que es la desregulación laboral, trabajo sin derechos prácticamente. En eso es que nos están montando acá en Venezuela. Ya eso fue intentado en otras ocasiones con los programas de ajuste neoliberal. Entonces, salarios y pensiones. Allí hay un referente en el que coincidimos los que estamos en el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, que es el reivindicar el artículo 91 de la Constitución. Creo que en eso coincidimos. Ahora, ahí hay que también definir cómo se materializaría eso. En segundo lugar, la lucha por las convenciones colectivas, por el rescate de las convenciones colectivas, que ese es uno de los derechos que ha sido conculcado en Venezuela, mediante algunas medidas concretas del gobierno, el memorando circular 2792, dictado por el ministro Piñate en octubre del 2018, que prácticamente desmontó todas las conquistas contractuales. Luego el instructivo de la Oficina Nacional del Presupuesto, así que se llama, ¿no? La ONAPRE, que desmontó todas las conquistas en el sector público alcanzadas por vía contractual. Bueno, esos son temas importantes. La discusión de las convenciones colectivas como un mecanismo que permita reivindicar y lograr la progresividad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, la libertad sindical. La libertad sindical está siendo, violentada de todas las formas que podamos imaginar. Aquí se pretende imponer un sindicalismo de Estado subordinado a todas las políticas neoliberales que se estén implementando en Venezuela, o sea, al servicio de esas políticas. Entonces hace falta conquistar efectiva libertad sindical para la posibilidad de tener sindicatos que cumplan su tarea de defender los intereses de los trabajadores. Ahí también está el cuarto
el cuarto punto, que es contra la judicialización y la criminalización de los trabajadores presos por luchar o por realizar denuncias contra hechos de corrupción. Este es un tema fundamental. Es parte de la libertad sindical, pero va más allá porque tiene que ver con los derechos humanos, los derechos fundamentales, la posibilidad de cumplir la tarea de defender a los trabajadores, de ejercer el derecho a la protesta, etc. El quinto es la seguridad y la salud en el trabajo. Hacer cumplir la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Porque hemos visto cómo han crecido los accidentes ocupacionales con fallecidos. Hace poco sucedió en Corpoelea, en PDVSA continuamente, en las empresas básicas de Guayana. Y se ha desmontado todos los programas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces tenemos que tener este aspecto también acá. El sexto es el derecho a huelga. Reconquistar el derecho a huelga, que prácticamente quedó conculcado en la Ley Orgánica del Trabajo, porque se estableció que tiene que haber admisión previa del pliego con carácter conflictivo para que se pueda iniciar una huelga, y no hay huelgas legales en Venezuela, todas son ilegales y tienen consecuencias en la judicialización y criminalización de los trabajadores y los dirigentes sindicales que la ejercen, como pasó en la planta de Pella de Sidor, por ejemplo. Y séptimo y último, contra los despidos, por garantizar efectivamente la inamovilidad y la estabilidad en el trabajo, por el reenganche de todas y todos los trabajadores ilegalmente despedidos. Entonces, estos son los elementos que nosotros proponemos para una agenda común de todos los sectores de los trabajadores y trabajadoras que estamos necesitando unidad de acción. Otra cosa es la unidad política, la unidad de las fuerzas sociales y políticas que alrededor de un programa de gobierno se nuclean. Ahí ya han surgido programas de gobierno que prácticamente reproducen lo que está haciendo este gobierno, pero en una escala mayor. Nosotros no estamos de acuerdo con ese programa de gobierno. Nosotros consideramos que tenemos que cerrar filas en torno a un programa de gobierno, un programa político que tenga en su concepción estratégica desmontar el ciclo vicioso de este modelo de rentismo petrolero, del capitalismo dependiente, y avanzar hacia una Venezuela que se industrialice, que use el recurso de los hidrocarburos para el desarrollo industrial soberano y con una participación protagónica fundamental en los procesos políticos, en los procesos económicos, productivos de la clase obrera venezolana, en alianza con el campesinado pobre que está también arruinado como consecuencia de las actuales políticas que se están implementando. Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad y, bueno, avanzaremos, seguiremos en la lucha unitaria, y el 2024 también consideramos que será el año de la amplia unidad de acción que defina cambios efectivos en la realidad nacional. Yo creo que hay que establecer algunos escenarios posibles para el año que viene, que es un año electoral, que comienza marcado por el referéndum consultivo no vinculante que llevó a cabo el Estado venezolano en relación al diferendo por la propiedad y la soberanía sobre la Guyana Esequiba. Yo que conozco a Maduro un poquito, no tanto como Cilia Flores, no tanto, pero lo conozco un poquito porque nos conocemos de muchachos. Yo lo incorporé a la Liga Socialista cuando él llegó al liceo. Maduro es un negociador nato. Se perfeccionó en el mundo sindical, donde estuvo muchos años. Y luego fue el decano de los cancilleres latinoamericanos. 7 años y medio como canciller. Algo aprendió. Y Maduro ha demostrado que no es bruto, todo lo contrario, es bien inteligente. Se hace el bobo. Se hace el Jaime Lucinchi. Incluso a veces él hace chistes malos y tontos a propósito. Siempre ha sido así desde chiquito. Para hacer foco y centro de atención y generar polémica. Pero no es tonto. Yo creo que este asunto con Guyana ya está negociado. Eso que Lula ahora entra como negociador, que los cubanos entran como negociadores, yo creo que eso es un guión que ellos están desarrollando. Ese guión tiene campos de maniobra,
tiene espacios de modificación y ajuste, pero es un guión acordado con Guyana y ahora se van a reunir este jueves. Pareciera que es un hecho sorpresivo, pero todos sabemos que en el mundo de la política las apariencias son una cosa y la realidad es otra. De modo que creo que Maduro va a lograr un acuerdo de explotación conjunta de esa zona, de vuelta al acuerdo de Ginebra, y va a presentarse entonces como un liberador. Como él no tiene nada que mostrar como gestión, bueno, mostrará este logro en relación con el diferéndum que se lleva a cabo con Guyana, y sobre eso cabalgará su campaña electoral. Si siente que la suerte le es adversa, podría utilizar esta misma circunstancia para plantearse un conflicto y suspender las elecciones hasta el 2025 para que sean unas elecciones conjuntas, para que sea una mega elección y por supuesto tener más ingresos, más recursos y tener más chances de ganar tiempo, de manera que crezca la oportunidad de su campo de maniobra. Entonces este es el primer elemento que creo que debe ser considerado a la hora de construir los escenarios. Y hay tres escenarios clásicos, a saber, un escenario que le es muy favorable a Maduro, donde Maduro logra un acuerdo con Guyana, donde se reducen las sanciones, donde se amplía el acuerdo de Doha que se reafirmó en Barbados y donde saltamos de 7 millones y medio, de 730.000 barriles a 1,5 millones de barriles, que es más o menos lo que se estima que podría ser la capacidad de recuperación en un año, año y medio de nuestra industria petrolera. Ese, digamos, es un escenario que le es muy favorable a Maduro y en el que Maduro podría estar convocando a elecciones a finales del año que viene, en el mes de octubre. Recordemos que el 7 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos y a Maduro le conviene resolver el tema Venezuela y dejar ratificada su reelección antes de las elecciones de los Estados Unidos. Es un escenario. Hay un segundo escenario intermedio, donde las cosas no le van tan bien a Maduro, donde no logra un acuerdo con Guyana, donde los Estados Unidos presionan, donde no logra los equilibrios y donde Maduro podría entonces estarse planteando aplicar una política muy parecida a la de Daniel Ortega en Nicaragua, lo que han llamado la nicaragüización de la política. Y hay un tercer escenario, que es un escenario mucho más catastrófico, donde la oposición gana fuerza, donde el mariacorismo radical toma las calles, donde en Estados Unidos se ejerce una gran presión, donde se revierte la flexibilización de las sanciones y se imponen nuevas sanciones, incluso sanciones mucho más severas, y donde Maduro se ve obligado a suspender las elecciones. Yo me inclino más por el escenario 1 y el escenario 2. Yo creo que estamos en un escenario 1,5. En todo caso, es el escenario más probable y es un escenario donde Maduro tiene mucha ventaja, pero sin embargo se abre una ventana de oportunidad. Yo comparto con todos los que me precedieron y estoy seguro que va a ocurrir lo mismo con los que quedan por hablar. Yo coincido en que tenemos que generar un gran movimiento, una gran plataforma que vaya más allá de los reivindicativos. Más allá significa que atienda los reivindicativos, pero que sepa dar el salto político para que nos entronquemos en un programa mínimo común que tiene como punto de referencia y punto de partida defensa de la Constitución y reinstitucionalización del país para una transición pacífica y democrática utilizando el proceso electoral. Gracias. Siempre me toca preguntar, ¿no? Pero yo lo único que puedo... Me gustó la última pregunta que le hiciste a Maracorí. ¿Sí? No, lo que quiero decir es que a partir de este esfuerzo
motorizado por Nigmer y Punto de Corte, y al que gentilmente nos llamó a sumarnos a Doble Vía. Lo que pensamos es que hay que asumirse diferentes, hay que saberse diferentes, y es bueno ser diferentes, porque solo se pueden unir los que son diferentes, porque los que son iguales andan juntos, por definición. Entonces, cuando buscas la unidad de algo, es porque necesariamente tiene que haber diferencias, y las diferencias nos alimentan, nos hacen crecer. Además, son más divertidas que la homogeneidad del pensamiento. Pero una de las cosas que tenemos que las que nos mueven a hacer esto, es que cada vez que entremos por una puerta, no veamos las diferencias, veamos las posibilidades de encontrarnos. Un poco el lema de Agenda Común es encontrando las coincidencias. Ya las diferencias no las sabemos hace rato, y las diferencias nos han llevado a todo esto. O sea, si yo estoy preocupado por el metro de Caracas y alguien está preocupado por el metro de Caracas, ¿por qué yo tengo que discutir con él si las acciones de Rusia en Ucrania son una invasión o una defensa legítima? Y siempre ponemos por delante eso. Vamos a poner por delante el problema del metro, ¿no? Y después discutimos si me gustan más los palestinos o los israelíes, ¿no? Pero siempre, antes de discutir, nos sentamos a vernos la diferencia. Entonces yo creo que hoy el país y este esfuerzo de la Agenda Común, desde lo que somos nosotros, en el caso de Vanessa y mío, que somos periodistas, que somos comunicadores, estamos tratando de, en un proyecto como el de Punto de Corte, como el de Doble Vía, es motorizar esa posibilidad de encontrarnos, de identificar las cosas que nos hacen avanzar y no las que nos hacen retroceder, porque históricamente nos han detenido, y no solo detenido, cada vez entonces que avanzamos, miramos la diferencia y echamos 7 metros para atrás. Entonces, creo que un poco lo que buscamos con esto es tratar de ver eso, de identificar esos objetivos comunes que pueda tener el pueblo venezolano, que tenga la gente en su inmediatez, pues no podemos esperar 50 años. ¿Me explico? Porque a los 50 años yo voy a tener 106, espero, y todavía seguir caminando, ¿no? Pero por mis propias fuerzas. Pero los niños del JM de Los Ríos no pueden esperar 50 años. ¿Me explico? Y toda una generación de nuestros hijos no puede esperar 50 años. Tenemos que empezar a dar resultados pronto. Y no va a haber movilización, esa movilización de la que habla Samuel, si no encontramos las cosas en las que podemos coincidir. Y tenemos que hacer que las cosas cambien, o que los políticos cambien, o que cambien los políticos, pero que la cosa cambie, ¿no? O sea, creo que el tema es el cambio, y no discutir si va este o va el otro. Eso por lo menos así lo veo. ¿Por qué? Porque si ponemos eso por delante y hacemos de eso un punto de honor, las soluciones se van a tardar más. Y si hay alguna gente que no quiere cambiar, hay que presionarla para que cambie. Y la única manera de hacerlo es consiguiendo las cosas en común y construyendo ese proyecto que necesita el país, que puede llamarse Agenda Común. Muchas gracias. Ojalá en los platos de los venezolanos podamos disfrutar de la yaca, el pan de jamón, algo de tomar, ponche crema, un vinito, lo que se pueda, una Coca-Cola, valga la cuña, porque ya es casi tradicional el tema de las hallacas con la Coca-Cola. Ojalá, y si no, por lo menos que podamos estar en familia, que también es un reto difícil, porque algunos van a tener que estar con el teléfono al frente para reunirse como familia. Pero que ojalá incluso la tecnología nos sirva para eso, para fortalecer los lazos de familia incluso en la distancia. Nuestro deseo en Agenda Común
es que este 2023 sirva como lección, como aprendizaje y como proceso de acumulación de experiencias para que este 2024 podamos seguir alimentando los elementos que en común todos los venezolanos tenemos para poder superar esta crisis estructural que estamos viviendo y que podamos darnos la oportunidad de una nueva etapa, todos juntos, indiferentemente de lo que se piense, indiferentemente de la perspectiva ideológica, porque al final la crisis es tan grave que los elementos en común cada vez son mayores, Vanessa. Nigmer, y hablas de la mesa, y en la mesa que siempre esté presente no solamente la abundancia, pero la abundancia del corazón. Sobre todo pensemos en estos elementos que hemos podido constatar en todas las personas con quienes hemos compartido esta agenda común. En la convicción de que podemos vivir a pesar de las diferencias que tengamos, la convicción, el compromiso con la coexistencia, el compromiso con la convivencia, el compromiso con el reencuentro y con el reconocimiento de la otra y del otro. Esperamos poder seguir contando con nuestro super patrocinante. Así es. La zapatería, la funeraria. Los zapatos del otro y de la otra. Todas estas travesuras que nos han permitido también acercarnos con una visión diferente a esta agenda común que queremos contribuir no solamente a construirla, porque sabemos que están esos elementos allí, sino a que se conozca que esa agenda común ya existe. Hacerlo visible. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera etapa del 2023 de Agenda Común. Ha sido gratificante para nosotros la posibilidad de saber que ustedes están ahí pendientes y atentos a estos pequeños aportes que estamos desarrollando, y sabemos que seremos muchos más para el 2024, que estaremos atentos a esta construcción de la agenda común hacia el 2024 y hacia muchos otros 2000. Gracias, Nigmer. Un orgullo. Gracias, Vanessa, para mí también. Seguir trabajando contigo. Igualmente.